Predicar para mí es motivo, no de gloria es un deber que me incumbe. Ay de mí sino anunciar el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Gracias, querida Trinidad, por este tiempo de Navidad que nos has permitido vivir, por tu amor y por tu gracia derramada en nosotros, y gracias por la compañía del Espíritu Santo en nuestro día a día. También ayúdanos a reconocerte y vivirnos siempre en tu presencia. Amén. Hola a todos, yo soy María Isabel Garro de la familia misionera Verbum Dei de Medellín, y el evangelio que nos regala la liturgia de hoy es el de Marcos 1 del 7 al 11. Marcos 1 del 7 al 11, y lo acompañaremos con la lectura de Isaías 42 del 1 al 7. Isaías 42 del 1 al 7. En el evangelio que se los leí al comienzo, escuchamos sobre el bautismo de Jesús. Con este importante acontecimiento se marca el fin de la Navidad en el calendario litúrgico y empezamos el tiempo ordinario. En la oración veía que este hecho fue realmente determinante, fue un antes y un después en la vida de Jesús, porque a partir de ese momento comenzó su ministerio público. Y es que el bautismo es para Jesús esa experiencia profunda de saberse y vivirse como hijo muy amado del Padre, y a la vez de saberse lleno del Espíritu y vivirse con él siempre. Esta conciencia de hijo amado y de compañía del Espíritu fue lo que le dio a Jesús luego la fuerza para atravesar las tentaciones en el desierto y ejercer toda su misión: elegir a los 12, predicar, sanar, revivir muertos, liberar endemoniados y el sinfín de cosas que hizo, hasta incluso dar su vida por nuestra salvación. Y veía yo en mi oración que él lo hizo porque sabemos que él es el camino, la verdad y la vida, y ha querido que nosotros también recorramos esa misma experiencia de sabernos y de vivir nuestra cotidianidad como hijos amados de Dios. Por nuestro bautismo pasamos de ser simples criaturas a ser hijos, que no es para nada lo mismo. Jesús es el único Hijo de Dios desde siempre, desde el principio, pero quiso por amor con el bautismo regalarnos también una experiencia de ser hijos amados. Nos adoptó como hermanos y nos regaló a Dios como Padre, para que ya no fuéramos una criatura más de sus innumerables obras, sino que fuéramos también sus hijos. Y qué diferente es vivir con esa conciencia despierta, incluso en el tiempo ordinario, porque así en todos nuestros pensamientos, palabras y acciones del día a día podemos vivir reflejando esa esencia de hijos de Dios que llevamos dentro. Somos hijos muy amados del Creador de todo el universo, como lo expresa el versículo 5 de la cita que les di de Isaías. Dios, el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan. Sí, ese mismo Dios nos ha querido por sus hijos. Y no solo esto, sino que nos ha dado su Espíritu para guiarnos, para acompañarnos, para darnos vida, para consolarnos, para asistirnos en el combate, en nuestras luchas diarias. Es decir, además de que nos hace hijos, que ya es un gran regalo, nos infunde su Espíritu para que podamos vivirnos como tal. Y esto es impresionante, porque aun cuando no somos conscientes de ese Espíritu, Él es capaz de actuar mucho a través de nosotros. Mi papá, por ejemplo, es una persona que trabaja mucho y muy duro. Trabaja con unos negocios tradicionales que tenemos, un restaurante y uno de productos y servicios, pero económicamente, por la pandemia y la dificultad de los negocios hoy en día, pareciera que todo su trabajo y todo su esfuerzo no diera fruto. Y eso por supuesto lo desanima. Sin embargo,
Todas las personas con las que me encuentro, que lo conocen y comparten con él día a día, pues me ven y me dicen, ah, usted es la hija de Edison, ay, su papá tan querido, si viera todo lo que me ha ayudado, ay, su papá es una bendición, no, qué hombre tan noble. Y son puras obras pues que hace el Espíritu a través de él, que si se diera cuenta de todo lo que ha contribuido para Dios, pues tendría más razones para alegrarse que para desanimarse, porque ha colaborado con una empresa inmensamente más grande y maravillosa. Y en verdad, no es lo mismo saberlo que de corazón haberlo experimentado y creerlo. Creerle a Dios que eso es lo que luego nos va a permitir vivir la misión que Él mismo nos encomienda para nuestro día a día y hacerlo con toda la disposición y la voluntad. Esa misión también la expresa la cita de Isaías que les di en el versículo 6. Dice, yo el Señor te llamé, te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Jesús alcanzó la salvación para todos nosotros, pero por su amor quiso también que nosotros participáramos en esta obra maravillosa como instrumentos de salvación. Y uno a veces pues por no experimentar ese amor gratuito del Padre que nos eligió así tal como somos, cree que nunca estará listo para poder ayudar en esa obra. Y lo podemos ver en el Evangelio con Juan. Él pues en su humildad y en su conciencia reconocía que Jesús era mucho más grande que él y hasta dijo, yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Incluso en este mismo Evangelio, pero en el Evangelio de Mateo, dice que al principio cuando Jesús le pidió a Juan que lo bautizara, él quería impedírselo, pero el hecho de que Jesús insistiera, sabiendo que por supuesto pues es superior a Juan, nos dice que no necesitamos ser merecedores, sino que Él mismo nos quiere partícipes de esta historia de salvación. Hace pues casi 3 años yo recibí un llamado muy claro de Dios, donde experimentaba que Él me mostraba el clamor de su pueblo en el rostro de los habitantes de calle y me hacía muy sensible a esta realidad en particular. Pero ante este llamado pues yo quería estar lista, yo decía que era demasiado joven, que si era para hacer algo de verdad significativo por ellos pues necesitaría mucho dinero y un montón de exigencias que yo misma puse, como quien dice, es que necesito que todas las condiciones sean perfectas para poder atender este llamado. Y por eso pues me fui estos años por otros rumbos y me estrellé mucho, porque tampoco estuve atenta al Espíritu que me va conduciendo por el camino correcto. Pero en este diciembre que acabo de pasar, en los ejercicios espirituales que hice desde fin de año, tuve una experiencia muy determinante que comenzó con una contemplación del pesebre y se marcó como un sello en mi corazón con la Eucaristía de esa noche. Y fue esa experiencia de en verdad creerle a Dios que me ama, en verdad creer en sus palabras, en que me ha elegido simplemente por su amor y no por mi merecimiento, y que para Él soy muy útil, que Él me hace útil en esta historia de salvación y que es la empresa más grande para la que pudiera trabajar jamás. Y todo esto pues me marcó mucho porque ya le había estado dando más volumen a esa voz de que no sirvo, de que soy muy torpe y fracaso en todo, que a la voz de Dios. Y ahí, cuando pude creerle al amor de Dios, pues empecé a entender también sus señales para seguir ese llamado que ya me había dado. Me hice consciente de la presencia del Espíritu que Dios puso en mí y de que cualquier obra sería posible si yo me disponía, simplemente me disponía, porque no sería yo quien hiciera la obra, sino que se encargaría Dios de hacerla. Yo solo soy un instrumento. Y esa experiencia fue tan determinante que pues la otra semana empiezo a dar un grupo cada 8 días con unos jóvenes que están en rehabilitación, que vienen de las calles, jóvenes que necesitan profundamente esa experiencia de encuentro con Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu en nosotros cuando lo reconocemos y nos disponemos. Entonces la invitación en este rato de oración es a que cada uno pueda imaginarse en esa cena del bautismo y contemplar todo lo que significó para Jesús, y asimismo saborear las palabras del Padre expresadas hacia ti. Deja que te diga lo que dice en la cita de Isaías: eres mi hijo amado,
yo te he elegido, yo te he formado, yo te he tomado de la mano, te he dado mi espíritu. Y déjate gozar del amor de Dios y que Él te conduzca como su instrumento de salvación. Que te puedas vivir este tiempo ordinario con esa conciencia de que eres hijo muy amado del Padre y de que tienes el Espíritu ya dentro de ti para guiarte. Feliz oración.